Hola a todos. Desde el IAT nos encanta compartir con ustedes el placer de aprender. El tema de hoy se refiere al razonamiento motivado, la CCA y los desacuerdos. ¿Alguna vez han dicho, lo que yo creo y lo que tú dices son cosas diferentes? Quédense conmigo hasta el final para que conozcan acerca de estos temas. Comenzaré con una fábula, La rana sorda y la del hoyo. Dos ranas cayeron en un hoyo profundo. Una de ellas, pesimista, escuchaba a las ranas de arriba decir que era imposible salir y abandonó la lucha muriendo. La otra seguía saltando. Resultó que era sorda y pensaba que la animaban. Gracias a su mente cerrada a la negatividad, logró salir. La moraleja de esta fábula es, las palabras destructivas son fatales. El aislamiento de la negatividad ayuda a sobrevivir. En la vida diaria, la angustia, el pesimismo y la negatividad actúan como unas barreras mentales que impiden disfrutar o tener éxito. La actitud mental define la realidad, a menudo más que las circunstancias externas. La felicidad depende de la actitud, no de la cantidad de cosas que poseas o de la absoluta aprobación y circo de los demás. La actitud ante la incertidumbre determina si nos estancamos o progresamos. Los pensamientos negativos impiden ver el verdadero potencial de la realidad. Por ejemplo, mientras el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. El optimista transforma la realidad, mientras que el pesimista se siente abrumado por ella. La felicidad es una cuestión de actitud y de cómo se percibe el mundo, no solo de lo que sucede. Diariamente afrontamos diversas situaciones que si son favorables y acordes a nuestras expectativas, nos sentimos bien. Pero si nos causan sufrimiento, no podemos permitir que la angustia nos quite las fuerzas y las energías que necesitamos para atravesar y superar los problemas. La angustia nos cambia la visión. Es un estado de incertidumbre, descontrol y desconcierto que devora las emociones positivas. Produce malestar e incomodidad, tanto para el que está angustiado como para quienes le rodean. Se preguntarán, ¿por qué nos angustiamos? Como todas las emociones que experimentamos, positivas o negativas, la angustia es una emoción tóxica, cuya función solapada es la de evadir la forma de enfrentar lo que nos atemoriza, sustituyendo con enojo, tristeza y rabia, utilizando mecanismos que nos condicionan a limitarnos, a mantener el foco en la nube negra de lo negativo, en vez de encontrar la manera de hallar lo que está más allá de las situaciones que nos causaron angustia. La angustia no debe condicionarnos a ocupar todo el tiempo ni todas las acciones a sentir el dolor emocional, que se convierte en dolor físico,
porque se somatiza en el cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando dices, me duele el pecho, no puedo respirar, o tengo un nudo en el estómago, o me siento muy débil, no tengo ganas de hacer nada, se mantiene el estado de angustia. No se pueden resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Es preciso que nos preparemos para los diversos cambios de la vida. Se debe tener en cuenta que no debemos quedarnos estancados en el pasado, ni menos en el presente. Para mantenerse al día, siempre se debe aprender actualizándose constantemente, revalorizando lo que ya se sabe para triunfar. Un mismo hecho produce diferentes reacciones dependiendo de cómo lo interpretamos, según nuestra manera de ver la realidad, cómo afrontamos lo que pasa y cómo nos afecta según nuestros patrones mentales y emocionales. Podemos cambiar la forma de interpretar los acontecimientos, modificando la percepción de la realidad, encontrando dentro de nosotros mismos la motivación necesaria que nos dará el impulso para seguir esforzándonos en conseguir el éxito. Les cuento otra fábula. Cuentan que en cierta ocasión San Francisco de Asís invitó a un fraile joven a que le acompañara en la ciudad para predicar. Al llegar a la ciudad, saludaban con cariño a todos, ayudaban a las personas mayores si necesitaban y jugaban con los niños. Al pasar el rato, San Francisco le dijo al fraile que ya era hora de regresar al convento. Entonces, el joven con extrañeza le preguntó, ¿no vinimos a predicar? Francisco le sonrió dulcemente y le respondió, lo hemos estado haciendo desde que llegamos. ¿No te diste cuenta de cómo la gente se contagiaba de la alegría y se sentía consolada con nuestros saludos? Con frecuencia estamos tan absortos en lo cotidiano que no apreciamos el valor de los detalles simples como la alegría, o estamos tan preocupados por los problemas y las pérdidas que no vemos las oportunidades de ganancias. Cuando hacemos algo positivo por alguien, ese gesto regresa a nosotros y así participamos en la generosidad del universo, que siempre nos ofrecerá las riquezas de la vida en esos únicos momentos. Todo depende del modo en que cada persona utilice sus conocimientos y capacidades, esforzándose por revalorizar cada gesto, cada palabra y cada acción. Los detalles en la manera de hacer las cosas puede generar una relevancia importante en los resultados. Para estar en el camino hacia el éxito, la suma de pequeños detalles hechos con constancia cada día es suficiente. Para realizar acciones con actitud positiva que potencian al máximo nuestras capacidades y posibilidades para alcanzar y mantener el éxito. La realidad de lo que vivimos es dinámica y muchas veces depende de cómo se percibe y de las creencias inherentes, bien sean verdaderas o ilusorias.
Muchas veces encontramos personas que perciben el mundo como un lugar de escasez en el que hay que luchar y derrotar a los demás para sobrevivir. Pero la verdad es que no hace falta que otros pierdan para ganar. Al cambiar la percepción de escasez por abundancia, surgirán nuevas oportunidades para canalizar el éxito. En la vida diaria, al escuchar una opinión contraria a la nuestra, rara vez es una experiencia neutra. Aunque solemos atribuir esa dificultad a factores culturales o personales, la ciencia muestra que tiene raíces profundas en el funcionamiento del cerebro. Desde la neurociencia sabemos por qué nos cuesta tanto escuchar opiniones diferentes. El desacuerdo activa sistemas diseñados para detectar conflicto y mantener la coherencia interna. Esto explica por qué solemos reaccionar con rapidez y a menudo con rigidez ante ideas que desafían lo que creemos. El cerebro detecta conflicto antes de razonar. Cuando escuchamos una idea que contradice nuestra forma de pensar, el cerebro no empieza evaluando argumentos. Primero detecta que hay un conflicto. Una de las regiones implicadas en este proceso es la llamada corteza cingulada anterior o CCA, que es el tema de hoy. Esta estructura actúa como un radar encargado de identificar inconsistencias entre nuestras expectativas y la realidad, así como conflictos entre respuestas o entre creencias. Por lo tanto, la CCA funciona como un radar de incongruencias. La evidencia neurocientífica muestra que la CCA forma parte de circuitos implicados tanto en el control cognitivo como en el procesamiento del dolor físico y del dolor social. Motivado por la CCA, una opinión contraria puede ser experimentada como algo incómodo o amenazante, incluso cuando no hay confrontación directa. Junto a la corteza cingulada anterior se activan otras regiones. Una de ellas, la amígdala, está implicada en la respuesta de amenaza. Otra área importante, la ínsula, está relacionada con la percepción del malestar corporal, el coste cognitivo y emocional de integrar otra perspectiva. Aceptar una visión opuesta exige un esfuerzo considerable. El cerebro debe mantener al mismo tiempo dos modelos mentales incompatibles: lo que yo creo y lo que tú dices. Además de compararlos y decidir si alguno debe modificarse. Desde el punto de vista energético, es una operación exigente. A este esfuerzo se suma la disonancia cognitiva, el malestar que aparece cuando una información amenaza la coherencia de nuestra visión del mundo o de nuestra identidad. En muchos casos, este malestar no se resuelve escuchando al otro, sino justificando lo que ya pensábamos. Es lo que se conoce como razonamiento motivado. El estrés es un factor desencadenante. Cuando este es elevado o sostenido, el sistema nervioso funciona en modo de alerta máxima, desgastando
todos los sistemas orgánicos, lo que reduce la capacidad de la corteza prefrontal para regular emociones y sostener el desacuerdo con calma. En este estado es muy difícil escuchar sin reaccionar inadecuadamente. Afortunadamente, la neuroplasticidad está a nuestro favor. Las regiones cerebrales implicadas en el conflicto, la emoción y el control cambian con la experiencia y la práctica. Escuchar desde la calma se puede entrenar. La dificultad para escuchar opiniones contrarias se ha generalizado, especialmente en contextos donde las decisiones tienen consecuencias compartidas, como en equipos de trabajo, instituciones o espacios de liderazgo. El desacuerdo mal gestionado suele escalar hacia conflictos interpersonales, bloqueos comunicativos y el deterioro del clima emocional e influye en el desempeño laboral. Siempre podemos entrenar la escucha activa desde la calma, beneficiando el liderazgo y la toma de decisiones. Existen prácticas como el mindfulness multisensoric, que reducen la reactividad automática y aumentan la capacidad de observar el desacuerdo sin responder de forma impulsiva. Por ejemplo, estudios sobre redes cerebrales en reposo muestran que la práctica sostenida del mindfulness modula redes cerebrales implicadas en la regulación emocional y flexibilidad cognitiva. De este modo, se favorecen respuestas más adaptativas ante la discrepancia. Como alternativa, se puede entrenar la regulación fisiológica y emocional, escuchando con menor reactividad al gestionar las emociones mediante técnicas que aumenten la capacidad para pausar antes de responder y regular la contrariedad con mayor claridad. La clave no está en eliminar incomodidad, sino en aprender a bajar la presión para que no derive en rechazo automático o en un conflicto. Escuchar no significa ser sumiso o pasivo, ni ceder ni renunciar a los propios valores. Significa sostener la incomodidad el tiempo suficiente para ampliar el marco desde el que decidimos. La capacidad de escuchar opiniones contrarias sin estallar es una habilidad neurocognitiva entrenable. Comprender cómo responde el cerebro al desacuerdo es el primer paso para dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con mayor calma, claridad y paz mental. Estar angustiado implica condicionarse a limitarse a vivir a través de una óptica pesimista, enfocando los sentidos en la aflicción, el desconsuelo y el temor de no perder salir del atolladero, en el que el diálogo interno está como un radio prendido con estática de fondo, repitiendo todo lo malo una y otra vez, autorreafirmando el desánimo y la desesperanza paralizante. Existen otras vías. Vivimos en un constante cambio. Nada en el universo es estático. Todo cambia todo el tiempo. Las circunstancias negativas no duran todo el tiempo. En consecuencia, se pueden cambiar y descubrir otros caminos que permitan aferrarse a que siempre existe algo mejor, a que las cosas salgan bien y que lo mejor está por venir. No estamos condicionados por el pasado ni por designios perniciosos.
Por lo tanto, podemos levantarnos y sobreponernos a la angustia, entendiendo que los acontecimientos que nos hicieron sufrir han dejado experiencias para sobreponerse al dolor, a movilizar las energías, enfocarse en nuevas metas, en buscar otras opciones que cambien lo negativo en positivo, recobrando la fuerza interior, las ilusiones, los sueños, los anclajes de vida, saliendo de la confusión y el malestar, concentrándose en las posibilidades factibles del presente, recuperando el entusiasmo por vivir. Muchas veces, las personas que nos rodean nos juzgan por las apariencias, desde sus propias perspectivas de control, sin la empatía para darse cuenta de la realidad de los otros. Para no caer en la angustia existencial, debemos actuar coherentemente, según lo que pensamos y creemos, escuchando siempre a los demás, analizando y procesando sus palabras y acciones, descubriendo y valorando lo que realmente sea beneficioso para todos. Y termino este video con lo siguiente. Dicen que el ser humano es ilógico, irrazonable e ignorante. No importa, acéptalo. Si realizas tus objetivos, encontrarás falsos amigos y verdaderos enemigos. No importa, realízalos. La honestidad y la sinceridad te hacen vulnerable. No importa, sé franco y honesto. Lo que en años has construido puede ser destruido en un segundo. No importa, construye. El bien que se hace hoy, quizás mañana nadie lo recordará. No importa, hagan el bien. Gracias por compartir con nosotras y hasta la próxima entrega.